Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día. Buen día, hermanos y hermanas de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Mi nombre es Luz María Hernández, pertenezco a la comunidad San Oscar Romero de la Pastoral Juvenil y hoy me complace en compartir con ustedes el tema de la comunidad cristiana. Así que vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por todo lo que nos has permitido realizar, por nuestros estudios, por nuestros trabajos. Te agradecemos, Señor, por nuestra familia y por el techo en el que vivimos. Te pedimos hoy especialmente por nuestras comunidades, por cada uno de los miembros de nuestras comunidades, especialmente por aquellos que a lo mejor se han alejado o que están pasando dificultades. Te pedimos, Señor, para que podamos ser instrumentos y llevar tu palabra hacia ellos, llevar tu evangelio y hacerlo vida en nosotros y compartirlo con nuestros hermanos. Te pedimos también, Señor, para que nos des la virtud de la fortaleza y de la perseverancia, para que lleguemos hasta el final en el camino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como hemos venido en otras catequesis de los viernes hablando de una nueva vida, hablando de la Virgen María, entonces este día vamos a hablar acerca de la comunidad cristiana. Bien, si queremos aprender a ser una comunidad cristiana, tenemos que ver cómo eran aquellas primeras comunidades cristianas, en donde acababan de pasar un camino junto a Jesús mientras estuvo aquí en esta tierra. Y posteriormente muchos de ellos compartieron su pasión, compartieron su muerte y lo más importante, compartieron su resurrección. Entonces, ellos, a pesar de los apóstoles, los primeros discípulos, a pesar de tantas dificultades que en ese momento estaban viviendo, como persecución, a ellos tenían que vivir a escondidas, no podían predicar libremente la palabra porque eran detractores. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, ellos tenían ese deseo y tenían esa fuerza del Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Jesús, para dar a conocer todo lo maravilloso que Jesús había hecho en sus vidas y cómo Dios nos redime a todos a través de Jesucristo. Entonces, con esa fortaleza, con ese ánimo, con esas ganas, también nosotros debemos dar a conocer el Evangelio de Dios a nuestros hermanos, a quienes nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia. Tenemos que ser verdaderamente como aquellos primeros cristianos. Entonces, para ser como esos cristianos, hoy vamos a ver 5 claves que nos van a ayudar para convertirnos en esos primeros cristianos, con esta fuerza y con ese ánimo. Así que el primero de ellos, la mayoría de las citas bíblicas de hoy vamos a tomar acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro podemos encontrar muchas enseñanzas y les invito igual a todos, y la invitación también es para mí, para leer nuevamente este libro maravilloso de la Biblia y llenarnos de esa fuerza y de esa palabra. Así que la primera clave es: los primeros cristianos se formaban en la fe. Los primeros cristianos escuchaban la enseñanza, buscaban, anhelaban conocer más de Jesús, conocer más de lo maravilloso que había realizado en el mundo, muchos milagros, muchas enseñanzas, un nuevo estilo de vida. Se formaban, buscaban a aquellos que sabían más, aquellos que estaban más cerca de Jesús en su momento, para que estos fueran quienes les dieran a conocer el Evangelio. Es el ser incesante de conocer la palabra de Dios, porque, hermanos, no podemos amar lo que no conocemos. Entonces es por ello que necesitamos de verdad esta sed de querer saber más, de querer conocer, para llevarlo a nuestra vida y verdaderamente vivirlo. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42.
que dice de la siguiente manera: todos seguían firmes en que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para repartir el pan. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Muchas veces quizás nosotros nos volvemos cómodos y ya de las veces que no tienen la catequesis para confirma o para primera comunión y hasta ahí, y ya vean. No buscamos conocer más acerca de los sacramentos de nuestra iglesia y quizás estamos cayendo en un error, porque si queremos ser parte de una iglesia viva, tenemos que llevar esta vida en nosotros, tenemos que conocerla. Entonces, quizás muchas veces por eso quizás nos critican a muchos católicos, a varios, incluyéndome, que no leemos la Biblia y quizás otros hermanos separados se pueden todos los versículos. A lo mejor este no es el fin, a nada más aprendérselo literalmente toda la Biblia, sino verdaderamente llevarlo a nuestra vida. Pero si solo conocemos como 1 o 2 versículos y unas cuantas bienaventuranzas y de ahí no nos formamos, entonces estamos volviéndonos muy cómodos en nuestra fe. Hay mucho en nuestra iglesia, hay más de 2000 años de historia, de muchos documentos de los papas que hay que conocer. La Biblia, tenemos que conocerla, porque no podemos amar nuestra iglesia, no podemos amar nuestra fe si no la conocemos. Entonces esto también podemos aprender de los primeros cristianos que tenían esta sed de conocimiento. La segunda clave, y esto lo podemos llevar de igual forma en nuestra vida a través de la catequesis que recibimos en nuestra comunidad. Por eso es tan importante estar en comunidad, recibir la catequesis y hacer la vida. La segunda clave es la comunión y amistad. Los primeros cristianos tenían una unidad de mente y de corazón. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14. Que dice así: todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con otras mujeres. Otra base muy fundamental de las primeras comunidades, de los primeros cristianos, eran ese deseo de orar juntos, de vivir en comunidad, de compartir tanto lo positivo, las buenas nuevas, lo que Jesús hacía en sus vidas, como también la parte negativa, quizás los problemas, las dificultades, todo lo vivían en comunidad. Entonces, por eso hablamos de una comunidad y una amistad auténtica. Comunión entre los hermanos, es decir que, claro, a pesar de las diferencias, a pesar de los diversos pensamientos, diversos caracteres, cada quien sabía que al final todos somos hermanos, todos éramos hermanos, e hijos de Dios, e hijos de un mismo Padre y de una misma Madre. Entonces, compartir de verdad con nuestros hermanos de comunidad y buscar lazos de amistad verdaderos. Por ejemplo, cuando nuestros hermanos estén pasando una necesidad o en alguna enfermedad, por ejemplo, y quizás muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, nuestro deber como hermanos es verdaderamente ese, ser como hermanos, ¿no? Por ejemplo, cuando, digamos, tenemos a un hermano de nuestra misma casa o no sé, un familiar de nuestra misma casa que está enfermo, o sea, rapidito, vamos y vemos en qué le ayudamos, nos preocupamos para que pronto se sienta mejor. No nos gusta ver a alguien que queremos decaído, no nos gusta verlo sin ganas de ir a la iglesia, de ir a comulgar. Entonces, quizás muchas veces no nos percatamos porque ni siquiera buscamos ese acercamiento. Entonces, los primeros cristianos eran completamente lo opuesto a ellos. En una comunión con todos y con Jesús, era que compartían los momentos buenos, los momentos malos, las dificultades. Y compartían incluso bienes materiales, porque en otra parte dice que todo era de todos. Entonces, nadie pasaba necesidad, nadie pasaba hambre. Entonces, esto también hay que llevarlo a nuestras comunidades.
es estar atento, por ejemplo, cuando un hermano no llega a la comunidad por, bueno, una misma reunión, tenemos que estar atentos, tenemos que llamarle quizás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no has llegado? ¿O tienes algún problema? Bueno, tantas formas que podemos hacerlo, podemos escribirle un mensaje, de cualquier forma. La idea es estar pendientes y celebrar también los buenos momentos, celebrar, por ejemplo, los logros, un cumpleaños, una fecha especial, un aniversario de comunidad, tenerlo muy pendiente para de verdad vivir esa comunión. Entonces, la tercera clave es recibir la Eucaristía. Es algo muy fundamental, muy importante en nuestra vida cristiana, estar en gracia y recibir la Eucaristía. Esto debería ser de lo principal en nuestra vida, de lo primero que, bueno, lo que hacemos al menos una vez a la semana, ¿no? Ir a la iglesia, procurar consumir el cuerpo de Cristo. Entonces, los primeros cristianos sabían y reconocían la importancia de este sacramento. Cuando Jesús realiza en la última cena la fracción del pan, precisamente nos dice, haced esto en memoria mía. Entonces, para los primeros discípulos, hacer la fracción del pan era una garantía de que Jesús verdaderamente estaba con ellos. Entonces, de igual forma debe ser con nosotros. Cuando llegamos a la Eucaristía, cuando vivimos la misa, cuando estamos muy presentes en la liturgia, tanto de la palabra como eucarística, y finalmente podemos consumir el cuerpo de Cristo, debemos estar completamente seguros que es Cristo mismo quien estamos consumiendo. Y al hacerlo, no nos podemos quedar con esta gracia nada más, irnos o de ahí salir de misa y hacer como si nada. Y quizás ni saludar a nuestro hermano, o, vaya, sí, nos vemos, vea. O sea, tratar de que si a nosotros nos llena tanto la Eucaristía, que es Jesús mismo, en tan pequeño y tan humilde, en un pedazo de pan, y eso nos maravilla. Entonces tenemos que procurar también que nuestros hermanos de comunidad vivan esta Eucaristía y sean parte de esta gracia que Dios nos permite a nosotros los católicos. Todos los días la Eucaristía siempre está presente. Entonces verdaderamente esto nos une tanto como en Jesús y como en nuestros hermanos, cuando procuramos que nuestros hermanos también compartan esta gracia. Entonces, la cuarta clave es rezar juntos. Y ya lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 14 del libro de Hechos. Se reunían y oraban como hermanos, junto a María, incluso, junto a nuestra Madre. Entonces, estos primeros cristianos reconocían también la importancia de la oración. Y no solo orar por los hermanos, sino orar con los hermanos. Es tan importante como la palabra, el momento de la oración comunitaria, ya dentro de nuestra comunidad. Porque de igual forma es una manera de acercarnos a Jesús, acercarnos a su gracia y acercarnos con nuestros hermanos y saber verdaderamente cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, es muy bonito que en la comunidad alguien comparta, por ejemplo, algún problema. No es bonito compartir el problema, quizás. Lo bonito es decir, bueno, hermanos, vamos a orar ahora por el hermano fulanito, que en este momento sabemos que necesita especialmente de Dios y que con la oración nosotros sabemos que donde dos o más se reúnen, ahí está Jesús. Y orar con fe por este hermano, por alguna necesidad, por una enfermedad, darle gracia a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Entonces, eso también es muy importante en la comunidad y nos va a servir, nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza. Tenemos que pedir el Espíritu Santo para que venga sobre nuestros hermanos, sobre nosotros, en nuestra vida. Y de esta manera es que nos vamos a ir llenando poco a poco y vamos a hacer efectiva esta construcción del reino de Dios
acá en nuestra tierra, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra familia. La importancia de rezar juntos. Y por último, la última clave para vivir como aquellos primeros cristianos es vivir con alegría y sencillez de corazón. Esto lo vamos a ver en el libro de Hechos, siempre, en el capítulo 2, versículo 47. Lo vamos a buscar. Dice de la siguiente manera: alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Ahí habla todo este libro en realidad de la vida de los primeros cristianos, pero en particular encontramos que la forma de evangelizar a los primeros cristianos en aquel momento y que funcionó fabulosamente era a través de la vida misma, de cómo compartían, de cómo eran de felices, de cómo eran una familia. Eso transmitía a los demás que estaban alejados. Y ellos decían, bueno, yo también quiero ser parte de este grupo, yo quiero ser parte de esta nueva familia. Y era así, en el día a día, cómo evangelizaban a los demás. Y quizás de igual forma, aquí fallamos muchos, porque a lo mejor, llegamos a misa o a la reunión, o bueno, cuando antes, o lo hacíamos, o quienes ya lo están reuniendo, pues llegamos y quizás nos bajamos y con nuestro grupito, nos bajamos del carro, nos bajamos llegamos a pie y lo primero, buscar nuestro grupito, ¿verdad? Porque con ellos me siento muy bien y de ahí nadie me saca. Y no, realmente nuestra comunidad, si bien nuestra primera comunidad es esa, no es nuestra única comunidad, es también la comunidad parroquial. Y quizás muchas veces ni nos conocemos entre nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿de verdad somos hermanos? O sea, ¿de verdad somos hijos de un mismo padre? ¿De verdad? ¿Cómo yo voy a hablar a mi hermano y ni siquiera sé cómo se llama? Entonces, o ni lo saludo, ¿verdad? Yo lo veo ahí en la iglesia, el hermanito, y quizás me lo encuentro en el súper y uy, no, me alejo, ¿verdad? Entonces, o igual ni nos escribimos, o qué sé yo, estamos en Facebook, vemos una foto de un hermanito y uy, ¿quién será? Vea, no le voy a dar like, no le voy a escribir. O sea, no compartimos esa alegría. Y esto incluso con nuestra propia familia. Porque, digamos, llegamos de trabajar, llegamos de nuestras labores del día y nos saludamos con esa alegría que nos transmite de verdad el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios hecha vida. Llegamos a nuestra casa y nos saludamos, estamos muy enojados, cansados, estresados y después nos dicen, bueno, tenemos comunidad a las 7 de la noche, se conectan en Google Meet, se conectan en WhatsApp, se conectan en Zoom. Y decimos, no, es que estoy muy cansado y no, esto no es para mí. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está esa ganas de motivar, de compartir la palabra de Dios? Si no se nota en verdad esta alegría y esta sencillez de corazón en nuestra vida como los primeros cristianos, que a pesar de las dificultades, que muchos de los apóstoles, de los discípulos fueron martirizados por la causa de Cristo. Entonces, yo me pongo a pensar, si estuviéramos en este tiempo, en aquel tiempo, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Hubiéramos estado escondidos así para que nadie nos viera? ¿O tristes? No, ¿verdad? O sea, si de verdad estamos convencidos de nuestra fe, tenemos que ser alegres, tenemos que llevar ese evangelio a nuestra comunidad. Si un hermano está desmotivado, si no está llegando, estar pendiente, llamarle, motivarle. Decirle que llegando a la iglesia, llegando a la comunidad, a la parroquia, se va a sentir mejor, porque Cristo alivia a todos los que están cansados y agobiados, y esa es nuestra fe. Entonces debemos de verdad llevar esta alegría, este amor hacia nuestros hermanos, y no solo a nuestros hermanos, los muy cercanos, ¿verdad? Sino a aquellos que quizás no conocemos, que eso no hemos visto de allá de lejos, o también en nuestra familia, quizás hay alguien que no va a la iglesia, no es practicante, pero sabemos que está presente en nuestro hogar
llevarle esa alegría. En nuestro trabajo debe notarse que de verdad somos católicos, de que vivimos como estos primeros cristianos, con estas 5 claves, formándonos en la fe, viviendo con comunión y amistad con nuestros hermanos, recibiendo la Eucaristía, rezando juntos y viviendo con alegría y sencillez la palabra de Dios. Entonces, bueno, estas son las 5 claves que podemos destacar y hay muchas más acerca de estas primeras comunidades cristianas. Entonces, nuevamente, hermanos, yo les invito a leer, a meditar este libro de los Hechos de los Apóstoles, y si pueden hacerlo en su comunidad, mejor todavía, porque de verdad todo el libro son enseñanzas de cómo hacían estos primeros cristianos y de cuánto amor tenían por Cristo y por su evangelio, que eran capaces de superar todas las dificultades y evangelizar. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo compartan con sus comunidades, lo compartan con sus demás hermanos y sobre todo que sea de mucha bendición en sus vidas personales y comunitarias. Así que nos despedimos pidiendo a nuestra Madre que nos guíe y que nos guarde bajo su manto protector. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto, hermanos, y nos vemos en la próxima.